Qué bueno que vino Juan Francisco Martínez Peria. No era lo único bueno saludarnos. Iban a pasar otras cosas buenas. Qué bueno que vino Juan Francisco Martínez Peria a contarnos algo lindo del pasado. ¿Algo lindo del pasado o no? ¿Nada? Esperemos que sí. Esperemos que sea algo lindo del pasado. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy contento de venir. Contento Muy dormido. Les contaba recién fuera del aire que le puse detergente al café. Sí. Así que estoy muy dormido. Pero muy contento de estar acá con ustedes. Siempre dormís poco, ¿no? Te caracteriza. En general sí, tengo dificultades. Ahí apareciste. No me gusta, no soy muy de dormir tampoco. Ah, ¿Te mueves mucho en la cama? No sé, me despierto, no me voy a dormir, no me gusta dormir, nunca. ¿No te gusta dormir? No se va a dormir, ¿no? ¿Pero por qué cuestión no te gusta Es difícil dormir? irse a dormir, ¿eh? Es Es un trabajo, se pone en práctica. A mí me costó. ¿Pensás que perdés tiempo? No, es aburrido, no me gusta, no. O sea, algo de eso hay, pero no es tanto en esos términos, sino que no. Hay algo vinculado como al morir. Digo, eso me lo explicaron cuando yo tenía mucha dificultad. Mi mamá se duerme con la radio y la tele prendida, las dos al mismo tiempo. Tele y radio y así. Usa eso porque le ayuda para mí. Y así pasé mi infancia, durmiéndome con eso. así quedé. Y nunca supe cómo irme a dormir. Y ahora aprendí, es una maravilla. Digo, no hay que irse a dormir cuando uno ya está muerto, hay que irse a dormir mucho antes. No, ayer me fui a dormir antes, pero después me desperté, bueno, así estamos. Bueno, sí, Juanfran. ¿Qué va a ser? Bueno, y entonces... Estás pensando en la columna, no podías No, dormir con la columna. La tiene recontra masticada la columna de hoy. Hoy vamos a estar hablando, bueno, ayer se cumplió un aniversario de una figura, yo diría probablemente la figura más importante de la historia de América Latina, seguro la figura más importante de la historia de América Latina del siglo XIX, y del siglo XVIII, que es Simón Bolívar. ¿Está bien? Una figura que, bueno, nació el 24 de julio de 1783, falleció el 17 de diciembre de 1830, y una figura que acá generalmente pasa casi sin pena ni gloria. No, digamos. mentira. No es así. ¿Acá? ¿Vos te parece? ¿Acá? No, acá no. Personalista. No me refiero a la patria, me refiero a nuestro país. ¿Viste Venegas Lynch? Sí, ¿qué dijo algo? Subió el otro día una imagen de la firma de la Declaración de la Independencia de Colombia. Sí, de Colombia. ¿De Colombia o de Venezuela? De Venezuela, Sí. Venezuela, confundiéndola con la de la Argentina. Bueno, muy bien, ahí tenés. Vamos a aprender. ¿Berti o el padre? Berti. ¿Cómo? ¿Berti o el Berti, El padre no. el padre no usa las redes. El padre usa las redes. Bueno. No debería tener esa confusión, Venegas Lynch padre, pero bueno, no sé. Sí. ¿Qué se puede esperar de esta gente? La cuestión es que generalmente Bolívar no es una figura que forme parte fuertemente de nuestro imaginario político, cultural, intelectual. Se ha hecho un gran River y Boca, digamos, ¿no? Entre San Martín y Bolívar. Eso un poco fue construcción de ¿cómo se llama? De Mitre, de Bartolomé Mitre, quien es el que construye nuestro relato histórico nacional en el siglo XIX. Sí. No te puedo discutir un poco eso, si no cambió, si fue así hasta un momento y Chávez o eso no modificó. Digo, no sabes la cantidad de hijos de amigos que se llaman Simón. No te bueno, la cantidad. Mi Tu perrito, digo. No cambió en el aire. Eso es un nicho. Amigos, militantes, que no sé qué, digo, una a cosa nivel... es Fanon no, y otra pero cosa a nivel... es Bolívar. No, obviamente, por supuesto, pero ahora yo te invito, las invito a la audiencia que vayan a las librerías de Calle Corriente, no a cualquier lado, ¿no? A la librería de Calle Corriente a buscar biografías de Bolívar, ¿está bien? A ver cuántas se encuentran publicadas. Van a encontrar muy pocas, si es que ninguna, ¿está bien? Yo les pido que busquen compilaciones de textos de Bolívar, van a encontrar pocas o ninguna, ¿está bien? Bolívar es una figura, pero de un nivel de importancia histórica, ¿está bien? Que nosotros ayer tendríamos que haber celebrado un feriado. Ayer, o el día de su fallecimiento. Bolívar tendría que estar en un billete. ¿Lo podemos pasar el lunes? Bolívar tendría que estar en las... Como te digo, Bolívar tendría que... porque sobre Bolívar se han escrito, pero millones y millones de libros. Calle principal, escuelas, él escribió hospitales. muchísimo, y no están los textos generalmente en estas compilaciones, ¿no? Que te decía, vos andá a buscar libros de Foucault, vas a encontrar más biografía de Foucault y más textos de Foucault que de Bolívar. Y obviamente que Foucault sí interesante, pero Bolívar, en términos históricos, fue mucho más importante y obviamente mucho más importante por esta región. Vos sabés que a mí en séptimo grado, a todos los chicos, un docente al que cargábamos mucho y despreciábamos mucho porque se comía la C, decía egipcios, nos regaló a cada uno un libro de José Martí, que lo debes conocer, que es San Martín Bolívar Washington. Sí, bueno, eso es una compilación. Pero todavía lo tengo en mi casa con la dedicatoria personal del docente, que era un Palacios además. Sí.
y que realmente siempre me llamó la atención esa compilación de, como vos decís, no sabía que era una compilación, pero ese texto. Bueno, le mandamos un saludo a Gicio. Esperemos que ande por ahí vivo todavía. Pero sí, digo, a ver, se entiende, para la importancia que tiene Bolívar, más allá de los nichos, más allá de que efectivamente el chavismo y la revolución bolivariana lo puso mucho más en escena, felizmente, y ese fue todo el objetivo, Bolívar es, por su magnitud, un ausente en nuestro imaginario político e intelectual, pero esto tiene que ver, no es solamente Bolívar, digamos, tiene que ver con el carácter fuertemente argentinocéntrico. Yo siempre hablo de dos males, ¿no? Claro. El eurocentrismo, esta mirada noratlántica, pero también esta mirada fuertemente argentinocéntrica, que en realidad no es argentinocéntrica, es porteñocéntrica. Nosotros vemos todo, no digo nosotros, de vuelta, no lo personalicemos, me refiero al aparato, digamos, cultural, intelectual, en términos de Gramsci, llamalo como quieras, la pedagogía colonial, en términos de Jaureche, que hace que tengamos un horizonte de sentido de ciertas características. Vos fijate que una figura que efectivamente participó de nuestra historia de forma central, también está muy ausente, como me refiero a Artigas. Artigas, digamos, jugó un rol absolutamente central dentro del proceso emancipatorio del Río de la Plata, y sin embargo nosotros tampoco lo celebramos, tampoco hay una memoria activa, digamos, en la opinión pública política, más allá de que, obviamente, cualquier historiador conoce el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y Artigas quedó del otro lado de la banda oriental, y esto tiene que ver con cómo se construyeron nuestros países, cómo se construyó nuestro imaginario y cuál es nuestro horizonte de sentido permanente, ¿no? Pero no hubo una repartición ahí de próceres, entonces se quedó la Gran Colombia, Venezuela, todo se quedó con Bolívar, Uruguay se quedó con Artigas y nosotros con San Martín, el peor nos tocó. No sé cómo evalúan a San Martín, por ejemplo. Nos tocó el pedófilo. Esto es una construcción, pero por eso volvamos. A ver, esto fue un claro, proceso. Lo que hay es, claro, esto esa fue un proceso fragmentación, continental, entiendo. emancipatorio general, digamos, de la región, claro. que fracasó en su proyecto americanista, y que cuando construyeron nuestras élites, porque ellos se quedaron, ¿quién se quedó? Nuestras élites, digamos, del siglo XIX, que construyeron además próceres de bronce, próceres con ciertas características, cambiándole en muchos casos su ideario, en otros casos no, pero cambiándole su ideario, como el propio Artigas. O sea, Artigas era un tipo súper revolucionario, el que quedó, digamos, oficial, después muy discutido, obviamente, en Uruguay hay una lectura muy diferente y fuerte, digamos, de Artigas. El que quedó es un Artigas que no tiene nada que ver con el Artigas que revolucionario del Río Platense, ¿no? Entonces, digo, lo que ha habido ahí es un proceso de falsificación, un proceso de división de próceres. Ojo, a mí tampoco me gusta mucho el proyecto de construcción de próceres, no me parece que eso sea fundamental. Nosotros tenemos que recuperar más una historia colectiva, más popular. Pero era una mirada continental. Pero la clave acá es la historia continental, y la figura de Bolívar es una figura realmente de una gigantesca relevancia, ¿no? A mí me gusta siempre mencionar a cómo Bolívar se autodefinía. Bolívar tiene una carta que le manda a su vicepresidente, con el cual inicialmente tuvo una relación de amistad y de trabajo compartido, pasó? Y terminó peleado. ¿En serio? No se puede creer. No se puede creer. Donde le manda una carta al final de su vida, en un momento le manda una carta donde le dice: yo a usted no lo conozco, desde ahora en más no lo considero más mi amigo. La conspiración de los vicepresidentes. No, en este caso es una conspiración de verdad. O sea, quisieron matar a Bolívar, ¿eh? Claro. Pero digo, Simón Bolívar se pelea con su vicepresidente, que se llamó Francisco de Paula de Santander, uno de los que ha quedado como prócer de la actual Colombia. Del banco. Y él le manda una carta, ¿no?, donde le dice: usted es el hombre de las leyes. Sucre, otra figura totalmente, digamos, que no le damos bola a la Argentina, que fue el mariscal Antonio José de Sucre, fue el gran héroe de la última batalla de independencia, de la batalla de Ayacucho, mano derecha de Bolívar, dice: Sucre es el hombre de la espada y yo soy el hombre de las dificultades, ¿no? Y este término, el hombre de las dificultades, me parece que es muy impresionante para ver la historia de Bolívar. Bolívar nace efectivamente en cuna de oro, digamos, como le decía, nace el 24 de julio del 83, de 1783, en Venezuela. Venezuela era una colonia dentro del Imperio Español, en una capitanía general que había sido muy pobre y que tiene un gran crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XVIII, se convierte en la primera productora de cacao. No, pará, todavía no. Falta muchísimo. De cacao del mundo. Estamos hablando del siglo XVIII. XVIII. No, Bolívar estaba recontra muerto.
primera productora de cacao del mundo, y sobre todo con un gran crecimiento de la esclavitud. Y la familia de Bolívar tenía cientos y cientos de esclavos. Bolívar la familia era una de las familias más ricas, si no la familia más rica de Venezuela, pero ya en esto de las dificultades, muy tempranamente Bolívar pierde el padre, pierde la madre, digamos, queda huérfano, queda a cargo de tíos, queda a cargo de maestros. Él tiene 2 maestros muy importantes en su infancia o en su primera adolescencia. Uno que es Andrés Bello, que era bastante contemporáneo a él, que después va a ser un gran intelectual y político venezolano, pero sobre todo con una gran carrera en Chile. Y el otra figura, que es una figura que después podemos retomar acá, que creo que alguna vez hemos hablado, que se llama Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que es una generación previa que él, que es el gran maestro de Bolívar, ¿no? Pero ya esto de perder a los padres, estas primeras dificultades, después Bolívar se casa muy joven con una española que la trae, muy, muy joven, y se muere a los 5 minutos en Venezuela, se muere de fiebre amarilla. Y Bolívar, bueno, tiene toda una formación ahí en la adolescencia, y va a Europa y vuelve a encontrarse con Simón Rodríguez, y ahí al comienzo ya del siglo XIX va embebiéndose de ideas críticas e ilustradas, y sobre todo se va comprometiendo con la independencia hispanoamericana. Bolívar hace una excursión, digamos, al Monte Sacro, un monte en Roma, que escala este Monte Sacro con Simón Rodríguez, con su maestro, y él dice: juro no descansar mi brazo hasta ver independiente la América Española. Esto es a 1805, ¿no? Y ya ahí vemos ese compromiso de Bolívar con la independencia hispanoamericana. La revolución estalla en 1810, Bolívar... Muchas gracias, Fede. Pasa, Fede, vení. Tranquilo. Sí. Edulco, para. No le pongamos detergente. Muchas gracias. Gracias, ¿Vos sí, querés? claro. 2 o 1. No, está bien, con uno voy. Bueno, les decía que Bolívar participa, Bolívar acompaña este proceso de independencia, este proceso revolucionario en 1810, pero ese proceso revolucionario en 1810, a diferencia de lo que nosotros generalmente pensamos, algo que después podemos retomar acá, la revolución de 1810 en realidad no es una revolución claramente de independencia, digamos. Hay sectores que están a favor de autonomía, de una nueva relación con España, y sectores que efectivamente quieren la independencia, ¿no? Bolívar, que no participa de la Junta de 1810, pero que tenía mucha guita, quiere la independencia. Entonces él se acerca a la Junta esta y le dice: che, yo quiero ayudar, quiero aportar, y él tenía mucha guita, entonces se autofinancia un viaje a Inglaterra, ¿no? Él y su hermano hacen 2 viajes. Uno, Juan Bautista, uno de sus hermanos, va a Estados Unidos y se muere, naufraga, pobrecito, y Simón Bolívar va... piedra Simón tenía, pobre. Sí, Simón Bolívar logra viajar a Inglaterra. Y en Inglaterra, antes de irse a Inglaterra, la Junta le dice: che, escúchame, no hagas 2 cosas. Una, no le digas a los ingleses que nosotros queremos la independencia. ¿Por qué no la queremos? Porque la Junta era una Junta muy elitista, conservadora, ¿no? En Venezuela se los conocía como los mantuanos, que eran los sectores más conservadores y de la élite de criolla venezolana, ¿no? Y le dicen: no te vincules con Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, que otro día hablamos más, una gran Todos figura... venecos. Sí, una enorme figura de la independencia, el precursor de la idea de independencia y unidad hispanoamericana, un tipo que ya en una generación, varias generaciones previas de Bolívar, había nacido en 1750 y tenía una larga trayectoria revolucionaria. Mirá, vos fíjate, Francisco Miranda es el único tipo de la historia de la humanidad que participó de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa y de la independencia hispanoamericana. Qué orto que tuvo el contexto histórico. Mirá. Que No, le tocó. ¿qué contexto histórico, mamita? Le tocó, es le como tocó que vos una- ahora, no sé, estés acá ya, una cosa de loco. Y además escribió 25 volúmenes. Otro tipo, también, No muy paró olvidado. nunca. vamos ahora a buscar libros de Miranda, No hay o en ningún no hay un lado. carajo, digamos. En Un tipo, Venezuela con Chávez Miranda, sí, Miranda, sí. Miranda. Francisco de Miranda. Miranda. Tarado. La cuestión es que y la élite venezolana le tenía mucho miedo a Miranda. Entonces le dicen: no te vincules con Miranda. Bueno, Bolívar va y hace las 2 cosas que le Claro, dijeron que no haga. no, obvio. Y se trae a Miranda, ¿está bien? Miranda ya era grande, había nacido en el 50, entonces ya tenía 60 años.
Bolívar hizo una película, no la hizo él, pero la mandó a hacer, que se llama Miranda Regresa. No es una gran obra de cine, es una película más bien así pochoclera y de aventura y de propaganda política, pero se la recomiendo mucho. Se llama Miranda Regresa, está en YouTube, y justamente se llama Miranda Regresa, ¿por qué? Porque Miranda vuelve a fines de 1800. Chávez, Hugo Chávez. En la época del chavismo. Miranda regresa, digamos, con Bolívar. Bolívar se lo trae. Y la película también, con ese título, lo que está diciendo es Miranda regresa al presente, Miranda regresa hoy, ¿no? Porque toda la idea de Chávez es tenemos que recuperar el ideario bolivariano y la independencia. Miranda Mariátegui. Sí, bueno, hay un montón de gente, sí. Simón Rodríguez también. Rodríguez. Bueno, Bolívar trae a Miranda, que ya era mucho más grande y tenía una larga trayectoria, junto con Bolívar militan la independencia y Venezuela se independiza el 5 de julio de 1811 y es el primer país en lograr la independencia de Hispanoamérica. Pero eso sale mal, hay una guerra civil, hay además, esto es muy importante, una gran revolución de esclavizados afrovenezolanos. ¿Por qué? Porque esta es una república de las élites, es una república blanca, ¿no? Que no los incluye. Entonces, esa idea de libertad, esa idea de república, es una república para pocos, ¿no? Y ahí termina ocurriendo algo muy trágico, que es que Bolívar y Miranda se pelean, se separan, Bolívar termina entregando a Miranda y Miranda termina encarcelado y muriendo tiempo después. Eso lo dejamos para otra columna, si quieren. Pero lo que se conoce como la primera república venezolana fracasa muy tempranamente en 1812. Bolívar se tiene que exiliar y se exilia en Cartagena. Y ahí escribe uno de sus primeros textos públicos políticos importantes. Bolívar escribió muchísimo y escribió de una manera espectacular, digamos. Hoy a duras penas pueden hacer un tuit, gran parte de los políticos que tenemos es un papelón, realmente uno lee lo que escribían estos tipos, y la cantidad de escribían, la profundidad, lo que manejaban, las cosas heroicas. Yo les acabo de decir que Miranda hizo esas tres cosas, en una época donde yo siempre lo mismo, no había ni aspirina, Claro. O sea, vos imaginate que tenías un mal corte, te agarraban de una infección y te cagabas muriendo, y este tipo no solamente hizo una cosa espectacular, digamos, donde vos pensás que viajar de un lugar a otro, viajar de acá a Europa, digamos, era días y días en un barco que a los 2 minutos se veía prum y chau. Realmente esto es muy heroico, y encima escribiendo, encima pensando. Bolívar es una gran diferencia con San Martín, aunque no quiero caer en esta pavada del River y Obvio Boca. que sí, Bolívar fue un gran, digamos, teórico de la revolución y una figura muy autorreflexiva. Y él escribe este primer texto del Manifiesto de Cartagena, que invito a la audiencia. Yo creo que nos habíamos quedado con el peor de los tres. Sí, nos quedamos con el peor de los tres. No se trata de eso, no es una cosa, eso es muy infantil. Esa no es la idea, que la audiencia no escuche lo que dice Luciano. No es lo que yo pienso. Pero la cuestión es que le decía que Bolívar escribe este primer texto, Manifiesto de Cartagena, ¿y qué plantea ahí? Lo que plantea es, el problema de la primera República Venezolana es que copiamos a la República Estadounidense. Y hay algo muy importante que Bolívar va a retomar todo el tiempo, que es la necesidad de crear instituciones propias para nuestra región, ¿no? La necesidad él dice, acá se creó, hay un peligro, que son las películas, el peligro de las repúblicas aéreas, repúblicas que no tienen solidez, que no tienen raíz. Una idea que va a retomar con mucha fuerza quien vos señalabas antes, José Martí, ¿está bien? Que va a hablar mucho de este colonialismo cultural y político y mimético. Y el otro, esto viene de su maestro Simón Rodríguez, que tiene una frase muy conocida, ¿no? Donde él dice, una frase que él escribe después, pero que claramente se la legó antes a Simón Bolívar, donde él dice, la América española es original han de ser sus instituciones, inventamos o erramos, ¿no? Entonces Bolívar siempre va a pensar esta idea de la invención, de la creación, a partir de nuestra propia circunstancia, y no copiar a Estados Unidos, copiar a Francia, copiar a Inglaterra. Sí tomandas como ejemplo, él las toma como modelo, como referencia, pero no como copia, ¿no? Y Bolívar, de ahí, Bolívar hace lo que se conoce como la campaña admirable, que es que en muy pocos meses, en 1813, desde Cartagena, desde lo que actualmente es Colombia, lleva adelante una expedición que logra liberar a Venezuela por segunda vez. Y ahí es la primera vez que lo nombra el libertador. Antes no era considerado libertador, es la primera vez, porque el primer dejaba a los esclavos afuera, aparte. No, además, sí, eso. En esta los incluye. No los incluye. Ahora voy a retomar. No solamente no los incluye, sino que de vuelta hay una enorme rebelión popular. Justamente el chavismo siempre tuvo el problema de el chavismo y estas interpretaciones más de izquierda de Bolívar, siempre tuvo un conflicto ahí. Tuvo un problema de cómo interpretar este proceso, porque Bolívar, a la misma vez que era el libertador,
no estaba aboliendo la esclavitud, ¿no? Bueno, esa revolución fracasa, esa segunda emancipación de Venezuela fracasa por los mismos motivos. Simón, lo voy a hacer, el alto intelectual, pero para la gestión que te No, pero vos imagínate cómo este tipo no suelta, digamos. No, cómo, no abandona, no se da por vencido. Bueno, lo que se conoce en la historiografía venezolana como la Segunda República fracasa estrepitosamente, con una gran rebelión popular, con una fuerte participación afro-venezolana, y casi lo matan. Bueno, se termina yendo ya desahuciado, se va de vuelta a Nueva Granada, que era lo que en este momento sería Colombia, y de ahí se va a Jamaica. Pero en Jamaica, él está en Jamaica en 1815, está en la absoluta lona, digamos, está en la peor de la peor. Ahí también lo intentan asesinar en un momento, zafa de eso, y ahí escribe un texto que invito mucho a la audiencia a leer, que es conocido como la Carta de Jamaica, escrito en septiembre de 1815, donde él hace toda una proyección, un análisis de cómo venía dándose el proceso revolucionario y el proyecto de unidad. Bolívar es ahí en ese texto, además de otros, pero sobre todo en ese texto donde él formula teóricamente la idea de la confederación de estados. Entonces él dice, Miranda tenía la idea de hacer un solo país, ¿no? De México hasta Tierra del Fuego, sacando siempre Brasil. Toda esta gente está sacando Brasil porque es otra cosa, ¿está bien? Pero además está sacando obviamente Estados Unidos. Esto es muy importante, ellos no incluían nunca a Estados Unidos, a pesar de que incluso lo admiraban, Bolívar no tanto, pero Miranda sí, no están nunca incluyendo a Estados Unidos, pero Miranda tenía la idea de un gran país de norte de México hasta Tierra del Fuego, ¿no? Bolívar dice, eso sería hermoso, pero la verdad que está difícil porque es gigantesco. Complicado. Entonces lo que vamos a hacer es que de alguna manera más o menos cada virreinato se va a independizar y se va a volver a unir. ¿Dónde? En un congreso en Panamá, que vamos a hacer una gran confederación de estados. Pero mucho más fuerte esto que CELAC, que Mercosur, digamos. Acá estaban pensando en una confederación de estados fuerte, digamos, ¿no? Y Bolívar tiene que estuviese incluso por encima de los estados... Obviamente, sí. No, decir nacionales, pues y no Bolívar, había, y Bolívar tiene no una frase muy petróleo, conocida no donde dice, nacionales. para mí la patria es América, ¿no? Claramente pensando en términos de una revolución continental o hispanoamericana, ¿no? Pero hay algo importante, cuando Bolívar plantea esto, es un posteo de Facebook, digo, está en el horno, o sea, no tiene ningún poder apoyo político ninguna real, está incidencia, ninguna incidencia. solísimo, y el tipo va y te lo va a intentar hacer, digamos, ¿no? En la peor, Bolívar se va a recuperar. ¿Cómo se va a recuperar? A partir de un nuevo exilio. En 1814 vuelve Fernando VII, ¿también? Claro. Y manda una enorme expedición militar, realista, a Hispanoamérica, que conquista todo, ¿está bien? Salvo el Río de la Plata. El Río de la Plata queda, digamos, logra zafar. Se viene Simón para acá. No se viene para acá. No. Y Simón Bolívar y los revolucionarios de Venezuela y de lo que actualmente es Colombia tienen que salir rajando y van rajando al único lugar que los cobija, que es Haití. Haití era el único país independiente de América Latina que había sido independiente a partir de 1804. Y ahí entiende la negritud. Cuando va en una Haití, gigantesca revolución. recién ahí entiende la negritud. De la cual vamos a hablar. Bueno, ahí entiende la negritud, es un debate, pero ahí el presidente de Haití está dividido en dos, pero ellos van a la República del Sur de Haití, Alexander Petion, del cual hay una localidad acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de Cañuelas, fundada en la época del peronismo. Alexander Petion los cobija, les da todo, les da comida, les da hospital, como diría ¿te acordás? La mina esa que salía siempre en TBR, les da comida, les da hospital, les da salud, les da morfi, les da todo, les da habitación, todo, gente que estaba corriendo en la peor, Sí. Y además hay algo muy importante, toda esta gente que sale corriendo para Haití tenía una imagen pésima de Haití. ¿Por qué? Porque para ellos Haití era una revolución de negros hiperradicalizados, y toda esta gente era muy racista. ¿Está bien? Y toda esta gente venía manteniendo la esclavitud. Entonces van a Haití corriendo y Haití los ayuda. Van corriendo, bueno, no les queda otra, ¿eh? Y Haití los ayuda, los apoya y sobre todo, bueno, Haití, el presidente haitiano ayudó a organizar más de 5 expediciones emancipatorias, pero sobre todo ayudó 2 expediciones de Bolívar. A quien más ayudó fue a Simón Bolívar, que hizo una primera expedición en la cual le dio armas, le dio dinero, le dio barcos y algunas tropas que más pasaron por abajo. Ojo, esto hecho, Haití estaba en un estado paria. Necesitamos el teléfono del Expetión. Haití era un estado paria, Haití era un estado bloqueado, un estado fuertemente atacado por las potencias blancas occidentales. O sea, se la jugaron haciendo esto. Y Petion le dice, todo bien, yo te apoyo, pero vos tenés que incluir la emancipación de los esclavos en tu agenda política.
¿no? Bolívar hace esa expedición y ¿cómo creen que sale esa expedición? Pierde. Pierde. Como siempre le va como el culo, digamos, porque a Bolívar siempre le iba mal, digamos. Y a Bolívar le va mal en esa expedición y vuelve corriendo, por favor, pidiendo ayuda a Petión para hacer una segunda expedición. Esa segunda expedición ya sale bien y ahí empieza una contraofensiva, ¿no? Vos tenés dos momentos. A partir de 1817 tenés el cruce de los Andes de Bolívar y todo un proceso de gesta revolucionaria de Bolívar que, sin entrar en detalle ahora porque tampoco tenemos nada de tiempo, de 1808 a 1821-22 logra la liberación de todo el norte, de lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, y la conformación de un nuevo país que se llama Colombia. ¿Está bien? Un país que los historiadores llaman Gran Colombia, pero que en realidad era Colombia, ¿no? Ahí Bolívar, hay un gran debate sobre si quiere abolir la esclavitud o no. ¿Está bien? Bolívar hace algunos intentos, pero la esclavitud no se termina aboliendo. O sea, traicionando. Bueno, es una discusión si esto fue culpa de Bolívar o no, pero seguro que muchos de esos exiliados terminaron traicionando. ¿Qué dijo? No me daba la correlación de fuerzas. ¿Qué dijo Bolívar? No, Bolívar efectivamente, no nos da el tiempo, pero Bolívar efectivamente intentó y él efectivamente emancipó esclavos, pero las élites no apoyaron esto. Igualmente, yo creo que Bolívar, o sea, Chávez, esto llevaría mucho más tiempo Chávez y el chavismo, y hay toda una historiografía que han creado un Bolívar muy de izquierda, con lo cual yo no coincido. Bolívar efectivamente tiene un cambio de una posición muy elitista a una posición más popular y más abierta. Claro, que la historiografía de alguna manera lo que elimina son las contradicciones de los personajes para ponerlos, presentar en términos absolutos, pues si no en gran medida sí. Yo creo que Bolívar cambió, efectivamente empezó a entender más la necesidad de hacer cambios sociales, pero nunca se terminó en el Che Guevara o Fidel Castro. Siempre fue un tipo más moderado, digamos, más radical que otros de la élite, pero no realmente no estuvo totalmente a la altura de su promesa. ¿Y en eso tiene un punto de contradicción con San Martín? No, los dos son lo mismo. En ese sentido son muy parecidos. Los dos son moderados. Artigas era mucho más radical en términos sociales. ¿Pero con el tema de la esclavitud? No, digamos, bueno, San Martín estaba a favor, digamos, de una abolición gradual, ¿no? Pero tampoco abolió la esclavitud. Lo que hizo en Perú fue una abolición, un proceso de abolición gradual, libertad de vientres. San Martín sí liberó esclavos, pero realmente no logró, o no quiso, o no estuvo a la altura, pero... No quiso, no pudo, no le salió. Colombia no liberó los esclavos, sí hubo libertad de vientre, sí hubo, digamos, leyes de manumisión gradual. Qué mal que suena eso, libertad de vientre, suena horrible. Pero realmente en eso claramente no estuvo a la altura, ¿no? Ahora, Bolívar se encuentra Bolívar baja, digamos, ¿no? En esta enorme gesta, piensa en una enorme gesta emancipatoria en Colombia, baja, se encuentra con Bolívar, ahí se da, se encuentran Bolívar y San Martín, ahí se da el 26, el 27 de julio la entrevista de Guayaquil. San Martín termina corriéndose, Bolívar continúa y logra consolidar la independencia de Perú, que había declarado San Martín, pero que realmente no estaba consolidada, y la independencia del Alto Perú, de la mano de, como les decía antes, Sucre, que es quien es el gran líder de esa lucha, en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y ahí termina el momento máximo de Bolívar. Bolívar ya había escrito un montón de cosas, y ahí empieza el momento de retroceso, que si me dejas 2 minutos lo termino. Claro, sí, por supuesto, vamos a terminar. Porque no vamos a dejar esto tan inconcluso. No. Ahí empieza el retroceso, ¿no? Ahí empieza las conspiraciones que vos decías, ahí empieza las piedras, los ataques de los sectores internos. Bolívar y San Martín lograron derrotar a España, pero fueron traicionados por las élites locales. Y en el caso de Bolívar es muy, digamos, esto es muy claro. Bolívar, una de las cosas que ocurre es que se hace ese Congreso de Panamá que él había proyectado. Pero, se le cumple el sueño de la Confederación. Pero no se le cumple porque lamentablemente ese Congreso no termina funcionando como él quería, se invita a Estados Unidos, Santander. Bolívar era el presidente de este gran país. Pero claro, él estaba en ejercicio, no podía estar gobernando a la misma vez. Entonces, el presidente en ejercicio era Francisco Paula de Santander, que era en un momento muy amigo de él, pero que lo va a ir traicionando cada vez más. Y efectivamente se convoca ese congreso, pero en ese congreso, por ejemplo, se invita a Estados Unidos, cosa que Bolívar no quería, y termina naufragando, no se logra casi nada de lo que él había buscado. Pero lo más importante es que Bolívar vuelve a Colombia, y cuando vuelve a Colombia lo acusan de querer ser un dictador, de querer coronarse, de querer convertirse en un nuevo Napoleón, ¿no? Y lo acusan de ser un déspota, ¿no? Y Bolívar empieza a sufrir un ataque muy fuerte de los sectores liberales,
¿está bien? Colombianos, y esto deriva en un intento de asesinato, ¿no? En 1828, en septiembre de 1828, él estaba con su compañera, está bien que era su amante porque en realidad ella estaba con otro, que se llama Manuela Sáenz, una gran patriota de las procesos de independencia, y lo vienen a matar, está bien, lo viene una partida de liberales, instigado en gran medida por Francisco Pablo Santander, lo vienen a matar, y Bolívar, que estaba en calzoncillo, salta por la ventana, ¿está bien?, del Palacio Nacional, y termina escondiéndose abajo de un puente. Ustedes, no sé si entienden la magnitud de este tipo, que termina sufriendo un intento de asesinato por los mismos tipos que él había liberado, digamos, ¿no? Que además que no eran esclavos que se podían quejar, no, era la élite liberal, blanca, colombiana, y Manuela Sáenz lo salva, Manuela Sáenz ataja a estos asesinos y Bolívar sobrevive, pero se termina escondiendo bajo un puente. Uno de los tipos que participa en el intento de asesinato de Bolívar se llamaba Florentino González. Ese Florentino González terminó siendo el primer profesor de Derecho Constitucional en la UBA en la década del 70, mucho tiempo después. En ese momento era muy joven, pero antes de venir a la Argentina, el tipo tuvo un proyecto en la década del 50 de anexar Colombia a Estados Unidos. O sea, fíjense que cipayo, digamos, como ese tipo que intentó asesinar a Bolívar termina en la década del 50, ya Bolívar mucho tiempo muerto, promoviendo un proyecto de anexión directa, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, Bolívar después de ese intento de asesinato, intenta reponerse, intenta reconstruir el orden, pero realmente ya está muy mal, hay una gran crisis, y termina renunciando. O sea, el tipo que había derrotado a España en decenas de batallas, que había vivido todo esto, que había escrito muchísimo, que había realmente sido el principal héroe de la independencia hispanoamericana, termina desahuciado, termina muy mal, muy triste, diciendo: he arado en el mar, en América lo único que uno puede hacer es exiliarse, y comenzando un exilio, digamos, hacia Europa. Fíjense, San Martín en el exilio, Artigas en un exilio interno, Sucre, su mano derecha, asesinado también mientras él está haciendo esto, Bernardo de Monteagudo, que había trabajado tanto para San Martín como para Bolívar, asesinado también tiempo antes, Manuela Sáenz perseguida, y Bolívar termina todo este periplo, ¿no?, que se retrata súper bien en el libro El General en su laberinto, de Gabriel García Márquez, que lo recomiendo, es muy triste, pero lo recomiendo mucho. Y Bolívar termina muriendo muy pobre, muy mal, muy triste, muy decepcionado, y en el mismo momento que él se está muriendo, ese proyecto de Colombia se viene abajo, ¿no? Y aparece Venezuela, Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, y Ecuador, y esos proyectos de unidad, esos proyectos de cierto cambio social, y ese proyecto de una independencia más fuerte queda traicionada. ¿Por quién? Por esas élites liberales, blancas, plantocráticas, ¿no?, de las cuales Bolívar venía, pero que de alguna manera se había enfrentado en un proyecto mucho más emancipatorio y revolucionario. Muy bien, perdón, gracias. Nos pasamos un poquito, pero no, bueno. no iba a completar, pero tengo miedo de cagarla. Tengo miedo de arruinarla con la lectura política coyuntural de la vida de Bolívar, así que no voy a hacer ningún comentario más. Aparte, estamos otro día lo retomamos. Pasadísimos, porque 5 pasan de las 11 y nosotros nos reencontramos el lunes acá a las 9 de la mañana para venir a ver qué escribe en la pared la tribu de esta calle.